Hola nuevamente mis queridos amigos, los vuelvo a ver. En este momento vamos a dar Génesis Capítulo 4, 4. 8. Empezamos, porque ahí nos quedamos en Génesis 4, 7. Ahorita vamos a empezar con Génesis 4, 8 y es el estudio número 10. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer el estudio número 10. Poner mi velito. Bueno, Padre eterno, bendito, Abba Yahweh, te suplicamos, Señor amado, que bendigas este estudio, que abras el pensamiento espiritual, el corazón espiritual a cada uno de todos mis hermanos que están estudiando conmigo tu palabra, Señor. Bendícelos, quita toda duda, toda cosa perversa que Satanás quiera poner en sus mentes, toda lucha que quiera poner Satanás en sus mentes, y bendícelos con amor hacia ti, a tu palabra, y dales total entendimiento de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre santo de Yahshua HaMashiach, y bendícelos con tu Ruach HaKodesh. Aleluya. Ya. Génesis 4, 4, 8. Caín dijo a Jebel, su hermano, vamos a salir al campo. Y sucedió cuando ellos estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Y Yahweh dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Si usted cree que Yahweh no sabía, Yahweh sabía, lo había visto todo. Pero él quería preguntarle a ver qué era lo que le decía a Caín. Yo no sé, soy el guarda de mi hermano, o sea, encima resabiado con Dios Yahweh, ¿no? O sea, el tipo ni siquiera conocía el respeto, la consideración, nada de eso. Soy el guarda de mi hermano. Yahweh dijo, ¿qué es lo que has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está gritándome desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano. Ahora tú eres maldito desde la tierra, la cual ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano. Aquí, la tierra por primera vez en la vida recibía sangre humana. Dice, ahora tú eres maldito desde la tierra, la cual ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano de tus manos. Cuando coseches la tierra, ya no te dará su fuerza. Se ha visto que hay gente que siembra 4 habas y a los pocos días tiene un montononón de habas que cada una le ha dado no sé cuántas. Hay gente que ha sembrado 1, 2 frutillas y a los pocos días ya tiene como 100 frutillas. Pero hay gente que ha sacado a sembrar hasta un saco de granos, lo ha echado en la tierra y no recupera ni la mitad del saco. Eso sí es tener mala suerte. Y ahí es cuando nos tenemos que preguntar, ¿por qué tengo mala suerte, Señor? Dime, ¿acaso sobre mí pesa una maldición? Dímelo para que yo, y derrama tu benignidad, convénceme de pecado, para que yo pueda saber cuál es el pecado que yo he cometido, o qué pecado cometieron mis abuelos, mis padres, para yo pedirte perdón en el nombre de la línea paterna y en el nombre de la línea materna. Yo te imploro perdón en el nombre santo de Yahshua. Porque hay gente que se mata a veces trabajando y la bendición no le sube. Es como un panadero que ya ha puesto la masa, le ha puesto la levadura y esa masa con la levadura, mi hija pone ya la masa con la levadura y todo cuando no es Pesaj, pues no, porque en Pesaj se come el, Matzá. el matzá. Es un pan tieso como una galleta porque mi hija tiene que hacerlo en segundos
irlo pinchando con un tenedor, porque no puede permitir que esa masa leude, que esa masa se hinche, porque ya ahí ya estamos cometiendo un pecado, porque el cuerpo de Yeshua no tiene pecado, no tiene levadura. Y los 7 días de Pesach nosotros comemos todo con el matzá. O sea, cogemos los pedazos de matzá, lo comemos con aguacate majado, con huevito picado, con lo que sea, pero no comemos el pan con levadura. Incluso Dios nos manda que si tenemos levadura en la casa, en la refrigeradora, en donde sea, la botemos. Así nos haya costado $20, la tenemos que botar. ¿Ya? Entonces dice, cuando coseches la tierra, ya no te dará su fuerza a ti. Temblores y quejidos serás en la tierra. O sea que tendrá problemas el hombre, ¿no? Problemas neurológicos, temblores y quejidos. Caín dijo a Yahweh, mi crimen es demasiado grande para ser perdonado. Me estás echando hoy de la tierra y de tu presencia. Seré un fugitivo vagando por la tierra y cualquiera que me encuentre me matará. Y Yahweh le dijo a él, por lo tanto, cualquiera que mate a Caín, mire, escuche bien lo que le voy a decir, esta parte es fuerte. Y Yahweh le dijo a él, por lo tanto, cualquiera que mate a Caín recibirá venganza 7 veces. Y Yahweh puso una señal en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. Hay gente que lee esto y dice, a mí me parece una injusticia súper grande. O sea, el tipo mató al hermano y encima Dios lo protege. Ya lo maldijo y ahora lo protege que nadie lo pueda matar. Eso no es correcto, porque lo correcto era que él mató a su hermano, él también sea asesinado. Por eso había la ley del talión. El que a espada mata, a espada muere. Pero ¿por qué aquí Dios a Caín más bien le dice, puso una señal en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara? ¿Sabe por qué hizo eso Dios? Porque si usted ha leído la Biblia en algún momento, cuando ya estaba Moshe y Dios empezó a dictarle, porque Moshe escribió todo el Génesis escribió Moshe. Dios le dijo que habían ciudades de refugio. ¿Por qué? Digamos que Pepito salió al campo y vio una cosa moverse que parecía un oso. Y él le disparó una flecha y resultó que no era ningún oso, sino que era Luchito. Y por accidente mató a Luchito. Entonces, el hermano de Luchito tenía todo el derecho a reclamar la sangre de su hermano y él podía matar a Luchito. Él podía matar ¿a quién? A Pepito por haberlo matado a Luchito. Él lo podía matar. Pero Dios quería cortar la venganza, quería cortarla de raíz, porque la venganza trae más venganza y eso nunca termina. Entonces, por eso Dios creó las ciudades de reposo. Las ciudades, ¿cómo se llaman? No de reposo, de refugio. Las ciudades de refugio era para las personas que habían matado a alguien no por maldad, sino por equivocación, por error. Pero igual el hermano o la hermana estaban ensañados y querían matar al que había matado a su hermano o a su padre y los perseguían. Entonces, los levitas, que eran los sacerdotes de ese tiempo, tenían cerca de sus casas
tenían las ciudades de refugio. Entonces, mientras el Cohen Gadol, que era el sumo sacerdote, no el papa, porque el papanata ese de Roma se dice sumo pontífice, que significa el sumo sacerdote, el Cohen Gadol. Esos papanatas no son nada, porque ellos también pecan y tienen que pedir perdón. Nuestro único Cohen Gadol es Yeshua HaMashiach, porque él murió una sola vez y para siempre en la estaca de ejecución. Lo asesinaron como a un criminal sin él haber cometido ni un solo pecado. Por eso él bajó al infierno, bajó 3 días y luego se mostró a los apóstoles, pero él subió al cielo primero a presentar su sacrificio, si era aceptado por el Abba Yahweh o no, y el Abba Yahweh lo recibió. Le puso el manto de colores, el anillo y todo, porque en la palabra dice, ¿y quién es ese que sube como un tizón? Era Yeshua. Subía todo negro porque estaba subiendo del infierno. Él bajó al infierno a quitarle las llaves a Satanás, las llaves y las escrituras de la tierra, porque Satanás sabía que la única forma de cogerse la tierra y la herencia de Adán era que Adán pecara. Si Adán pecaba, él, no porque Dios le diera permiso o le diera orden, no. Como es sinvergüenza arbitrariamente, bueno, aquí vengo, la tierra ahora es mía. Eso pasó. Él arbitrariamente cogió la tierra. Por eso Yeshua, cuando están los dos ladrones al lado de Yeshua, crucificados a los lados de la estaca de ejecución donde estaba Yeshua, ¿no? Un ladrón lo insultaba y el otro ladrón, que no es que era el buen ladrón como la gente dice, porque los ladrones no son buenos, sino que era un hombre que el espíritu de Yeshua lo tocó y él empezó a hablar con arrepentimiento. Y entonces le dijo, Señor, cuando llegues a tu paraíso, acuérdate de mí. Y Yeshua le dijo, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No se estaba refiriendo al cielo. Te aseguro que hoy día mismo vas a estar en el cielo conmigo. No. Estaba diciéndole, vas a estar en el paraíso como dueño. Por eso nosotros cuando vemos un lugar donde que hay muchos asesinatos, donde que hay muchos suicidios, vamos, oramos, reprendemos, hacemos guerra espiritual, destrozamos a los espíritus demoníacos que están ahí, luego los echamos al abismo, los hacemos cenizas bajo los estrados de Yeshua HaMashiach y atamos todo espíritu inmundo de venganza, porque vienen espíritus demoníacos a vengarse de nosotros por la guerra que hacemos. Los atamos, los dejamos inertes, inoperantes, inactivos, ciegos, mudos y sordos a todos esos espíritus de venganza y los echamos al abismo, bajo el estrado de los pies de Yeshua. ¿Por qué tenemos esa autoridad para echarlos de ahí? Porque el diablo no es dueño de la tierra. El que hizo todo el universo fue Yeshua. Por eso en Juan 1, creo que es 4 o 5, que dice, todo lo que fue hecho por Yeshua. Y lo que no fue hecho por él. Entonces, todo lo que usted ve en el universo fue hecho por Yeshua. ¿Ya? Entonces Dios, para terminar con la venganza, porque Dios odia la venganza,
para terminar con la venganza, Dios puso esa señal en Caín, para que nadie que le encontrara lo matara. ¿Para qué? Ahí moría la venganza. Y ya no iba a haber que ahora Luchito mataba al que había matado a Pepito, y después venía otro a matar al que había matado a Luchito, y después venía otro al matar al que había matado, y eso seguía un río de sangre de venganza. Entonces, hoy usted está comprendiendo que Dios odia la venganza, odia el asesinato por venganza, lo odia. Por eso le puso esa señal a Caín. No porque Dios estaba cometiendo una injusticia, porque Dios, aparte de que lo mataba al hermano, Dios más bien lo estaba premiando. No, Dios estaba cortando toda posibilidad de venganza. Ya, el 16. Así que Caín dejó la presencia de Yahweh y vivió en la tierra de Nod contra Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa. Ella concibió y dio a luz a Hanoch. Lo que muchos libros rabínicos hablan es que como solamente había Adán y Eva, dicen que era muy posible que Adán y Eva tuvieran muchas hijas mujeres. Porque acuérdese que antiguamente, cuando yo era una niña, tenía vecinos que tenían 15 hijos, 12 hijos. Peor, mi mamá hablaba de sus tíos que tenían 17 hijos, 18 hijos. Entonces, puede ser que haya sido hermana de Caín, pero no se la menciona porque la Biblia, en ese tiempo, la mujer por la cultura era considerada casi nada. Por eso es que cuando Mateo, Lucas ponen la genealogía de José. Lea bien la genealogía y usted va a ver que la genealogía es de José, porque José era primo hermano de Miriam, de la madre carnal de Yeshua. Entonces, ellos pusieron la genealogía de José, porque la mujer no la tomaban en cuenta, no se podía estudiar. Mis tías vivían en Inglaterra, eran las niñas mimadas de mi abuelo que vivían en Inglaterra, pero los únicos que pudieron ir a estudiar fue mi tío, que fue general de aviación, y mi tío Eduardo, que se fue a estudiar para enviar telégrafo. Él se fue a estudiar para ser telegrafista. Tan salado mi tío que cuando llega de Inglaterra se acabó el telégrafo e inventaron el teléfono. Y mi tío se quedó sin profesión. Bueno, a veces hacía lo salado. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa. Ella concibió y dio a luz a Hanoch. Caín edificó una ciudad y llamó la ciudad por el nombre de su hijo, Hanoch. A Hanoch le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lemech. Lemech tomó para sí, mire que aquí va a empezar a verse la maldad de Caín, lo que viene en el ADN. Lemech tomó para sí 2 esposas. El nombre de una era Ada, mientras el nombre de la otra era Sila. Y ellas eran hermanas. Ada dio a luz a Yabal. Él fue el padre de aquellos que viven en tiendas y tiene ganado. O sea, los descendientes de Caín son los árabes, los islamitas, los que adoran el Islam, los que adoran a Satanás, al diablo Alá.
El nombre de su hermano era Yubal y él inventó el salterio y la cítara. O sea, todos esos instrumentos musicales de los árabes. Sila dio a luz a Tubal Caín, quien forjaba Tubal Caín, por si acaso le informo, es el apóstol que adoran los masones. Si usted les llega a escuchar a una persona que sí, que Tubal Caín, que no, ándese con cuidado porque es masona. Y los masones son más satánicos que cualquier brujo. Eso sí es conocer un anatema. Es conocer el mismo infierno prácticamente. Sila dio a luz a Tubal Caín, quien forjaba todo tipo de herramientas. Mire que aquí tenemos ya una congregación grande de masones. Entre ellos Héctor Gabriel Vanegas y Cortázar, que le dicen el duende, el que anda con sombrero. Él es sacerdote en grado 33 de la masonería. Por ahí mismo va Jaime Nebot Sahari. Y hay muchos masones de dinero aquí en el Ecuador. Por eso es que tenemos que orar. Sila dio a luz a Tubal Caín, quien forjaba todo tipo de herramientas de bronce y de hierro. Es lo que hacían los árabes, porque los israelitas lo que eran pastores. Lo único que sabían era llevar su báculo para ir dirigiendo a las ovejas. Dice, Tubal Caín, quien forjaba todo tipo de herramientas de bronce y de hierro. La hermana de Tubal Caín fue Naama. Lemech dijo a sus esposas, mire lo que dice este hombre perverso. Ada y Sila, escúchenme, esposas de Lemech. Oigan mi voz, ustedes esposas de Lemech. Yo maté a un hombre para mi aflicción y a un joven para tristeza. Si Caín será vengado 7 veces, entonces Lemech 70 veces 7. O sea, él como si fuera un dios, se puso una ley para él mismo. Una ley para protegerse. Adán tuvo relaciones sexuales, mire esto, ponga atención. Adán tuvo relaciones sexuales de nuevo con su esposa y ella dio a luz a un hijo a quien llamó Shet, otorgado, y dijo, porque Yahweh me ha otorgado otra descendencia en lugar de Abel, puesto que Caín lo mató. A Shed, que es Set, también le nació un hijo a quien llamó Enosh. En este momento la gente comenzó a invocar el nombre de Yahweh, porque Set sí era hijo de Adán y tenía la naturaleza espiritual de amar al Dios Altísimo en su corazón. Y vamos a llegar solamente a esta parte. Vamos a Génesis 5, llegamos a Génesis 5. Los descendientes de Adán, aquí está la genealogía de Adán para que vea que no le miento. Este es el libro de las generaciones de los hombres. En el día que Yahweh hizo a Adán, a imagen de Elohim, él lo hizo. O sea, lo hizo a imagen del mismo Dios. Él los hizo macho y hembra. Nada de que Luchito y Pepito son marido y mujer. No. Eso es homosexualismo. Ay, no, es que Jorgito está enamorado de Pepito. No está enamorado, es homosexual. Eso es todo. Él los hizo macho y hembra. Él los bendijo y los llamó Adán, humanidad, hombre, en el día que fueron creados. Y Adán vivió 230 años y engendró un hijo como su propia forma. Aquí le está hablando claro.
y como su propia imagen y lo llamó Set. O sea, que Set era uno de esos chiquitos que parecen clonados del padre. Que a veces uno le dice, oye, no negaste por si acaso a tu hijo, porque tu hijo parece hijo negado. Es igualito a ti. Y Adán vivió 230 años y engendró un hijo como su propia forma y como su propia imagen y lo llamó Set. Después que Set nació, Adán vivió otros 700 años y tuvo ambos, hijos e hijas. Por todo Adán vivió 930 años, luego murió. Set vivió 205 años y engendró a Enosh. Y hasta aquí vamos a llegar, mi amado. ¿Cuántos minutos llevamos? 26 minutos. A ver, tenemos tiempo, un poquito más, 4 minutos más. Después que Enosh, el 6, Set vivió 205 años y engendró a Enosh. Mire, él tenía 205 y recién tuvo mujer para tener un hijo. Acá los muchachos a los 14 años ya creen que están viejos y ya quieren tener un hijo. Set vivió 205 años y engendró a Enosh. Después que Enosh nació, Set vivió otros 707 años y tuvo hijos e hijas. Por todo Set vivió 912 años, luego murió. Enosh, el hijo de Set, vivió 190 años y engendró a Kenán. Después que Kenán nació, Enosh vivió otros 715 años y tuvo hijos e hijas. Por todo Enosh vivió 905 años, luego murió. Kenán vivió 170 años y engendró a Mahalaleel. De aquí todo este enredo de la genealogía le dejo para que usted termine. Aquí está incluso el nacimiento de Noé, a quien llamó Noach en el 29, lleno de descanso, porque él dijo, este nos causará cesar de nuestros trabajos y del trabajo que hacemos con nuestras manos, y de la tierra cual el Adón Yahweh maldijo. Después que Noé nació, Lemec vivió 565 años y tuvo hijos e hijas. Todos los años de Lemec fueron 753 años, luego murió. Noé era de 500 años de edad y Noé engendró a Shem, Ham y Jefet. En el libro de Enoch podemos ver que ahí dice que Noé nació con el pelo súper blanco, las cejas blancas, todo él brillaba de lo blanco que era. Y Lemec salió aterrorizado a buscar a su padre Enoch, que ya había sido arrebatado por el Señor, porque Enoch andaba en santidad. En el próximo capítulo vamos a leer entera esta genealogía, ¿sí? Pero ya en este momento realmente estoy cansada, hermanos. Así que, y de aquí Omarcito tiene que ponerse a editar todos estos videos. Así que les doy gracias, hermanos, y espero que vuelvan a leer y a releer y a escuchar y a volver a escuchar los videos y a releer la Biblia para que vean que aquí no hay mentira. Aquí les estoy dando la Biblia abierta con todos los secretos que yo tengo, que no son secretos, o sea, que el Señor los ha querido mantener secretos hasta este tiempo, porque como les dije al principio, habían algunos evangelistas, como Gary Lee, que cogía y se llevaba tours y montones de hermanos cristianos evangélicos en tour a conocer Israel. Y ahí se fueron haciendo amigos con algunos rabinos judíos y ellos nos cedieron los libros que tenían escondidos. El libro de Adán y Eva, el libro de Hazer. En el próximo capítulo tengo que leerles parte del libro de Adán.
el primero, segundo capítulo de Adán. Tengo que leerles en el siguiente video. Y también parte del libro de Enoc, para que comprendan mucho más todavía todo esto de la palabra que les he dado hoy. ¿Sí? Entonces, que mi Dios bendito, Abba Yahweh, los bendiga con todas las bendiciones que tiene para Jacob. Que los bendiga grandemente en el nombre precioso de Yeshua HaMashiach. Les dé entendimiento y amor a su palabra. Aleluya. Amén y amén.